Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, para la tarea o pereceré. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditamos el tema Oración de intercesión de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Nehemías. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos como Nehemías, edificaremos en buena batalla, daremos la talla, mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Una vez más, mis queridos hermanos, los saludamos de parte de esta Escuela de Misioneros Juan Pablo II y los invitamos a participar, seguir participando en estos programas hermosos de evangelización y este conocimiento que estamos reflexionando sobre estos personajes del Antiguo Testamento. Hoy vamos a reflexionar sobre Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Su nombre significa Yahvé ha consolado. Nació en Babilonia. Habitaba en Susa, la capital de los persas, a mediados del siglo V a.C. Vivió durante la dominación de Persia de Judea y fue copero del rey Artajerjes I, de quien obtuvo permiso para regresar a Jerusalén para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Nehemías era un hombre de oración, de mucha oración, hermanos. Antes de hacer cualquier cosa, siempre oraba para tomar una decisión, cualquiera que fuera, porque él era un hombre de mucha acción. Siendo copero del rey, es informado por su hermano Ananí de que Jerusalén no tiene muros, le dijo, Nehemías 1, 2 al 3, y que los sobrevivientes viven en miseria y humillaciones. Se pone muy triste y llora, hace ayuno y oración por ellos, y decide restablecerlos con apoyo del monarca. Artajerjes lo nombra gobernador de Judá y viaja a Jerusalén, donde reconstruye los muros a pesar de la oposición de los pueblos vecinos y hace cumplir la ley del Torá. Después de 12 años como máxima autoridad de Jerusalén, regresa a Susa, pero posteriormente vuelve a Jerusalén, donde encuentra que los judíos no cumplen con la ley, especialmente en lo referente al tomar esposas no judías, por lo cual decide quedarse para poner en orden nuevamente la ley mosaica. Encontramos en Nehemías 13, 23 al 28. Bueno, pues como ya dijimos, Nehemías era un hombre de mucha oración
y entonces Dios le concedía sus peticiones. Un día cuando estaba saliendo para Babilonia, para precisamente cumplir la misión que se había impuesto, se encontró con algunos hombres árabes que se burlaron de él por lo que iba a hacer. Pero mire, Nehemías, encontramos en Nehemías 2:20, dice, yo le respondí con serenidad y seguridad, vea, dos cosas, serenidad y seguridad. Y les dije, el Dios de los cielos hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Por eso vamos a empezar el trabajo. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho, ni herencia, ni ningún recuerdo de Jerusalén. Mire, hermanos, podemos aprender estas valiosas lecciones de la vida de Nehemías para restablecer y mantener una relación con Dios. Mire, cuando el pueblo volvió para reconstruir la ciudad, el primer punto a tratar era asegurarse que habían entendido la ley de Moisés. Eso fue lo primero que hizo. O sea, encontramos que su objetivo principal era ese. Primero Dios, encontremos que entiendan, porque si no se entiende, pues cómo se cumple, ¿no? Y entonces él sabía que si todos entenderían, pues cumplirían, y de esta manera, naturalmente, todo iría a marchar bien. Esa es la seguridad, o sea, esa forma como Nehemías ve las cosas y sabe que el que está con Dios, pues se le conceden las cosas. Cuando estamos lejos de Dios, pues difícil, podemos pedir muchas cosas, pero difícilmente las conseguimos. Nehemías se presenta como un testimonio de fidelidad y perseverancia. Él vivía lejos de su hogar. Sin embargo, nunca abandonó la esperanza que algún día iba a regresar. Pasó la mayoría de su vida en el exilio, en una tierra pagana, recordemos allá. Aún así, nunca vaciló en su fe y en su confianza en Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era la forma de nombrar a Dios en esas épocas. Era un guerrero de oración, poniendo todo delante del Señor, intercediendo en favor de su pueblo, y fue recompensado por sus diligencias y perseverancia. Nehemías se preocupó tanto por su pueblo que nunca abandonó la esperanza de su restauración. No solo a su patria, sino al Dios que llamó por primera vez a su antepasado, Abraham, a quien llamó de la misma tierra, que hizo un pacto con él, un pacto que Nehemías creía que permanecería para siempre. Mire qué forma tan importante de creer que lo que Dios permite, lo que Dios ofrece, lo que Dios promete, siempre se va a cumplir. Pero que hay que tener esa esperanza, no vacilar, jamás vaciló. Siempre tener firme las promesas de Dios. Creyó en esas promesas de Dios y de esa manera, pues Dios le concedía lo que él le pedía. Vamos a mirar el ministerio de la oración e intercesión de Nehemías. En este punto miremos algunas situaciones y momentos por los que pasaba el pueblo de Israel y que tuvo que intervenir Nehemías, siempre preocupado e intercediendo a Dios por su pueblo. Primer punto, Nehemías escucha de la condición crítica de Israel. Hace unos 1000 años después de Moisés y unos 400 antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado realmente de desesperación tremendo. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino del norte de Israel y luego el reino judío del sur, de Judá. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y el templo de Jerusalén fue destruido. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron casi todos de la ciudad y la región. Por alrededor de casi 70 años Jerusalén fue un pueblo fantasma.
con el potencial de terminar como muchas ciudades antiguas olvidadas, excepto por la historia, hermanos. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas para ellos mismos. Ahí se establecieron y muchos aún seguían a Dios. Esas raíces, esos que seguían a Dios, eran los que día y noche oraban al Señor para que pues algún día fueran regresados, ¿cierto? Algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos y a los que fueron deportados. Por ejemplo, encontramos a Daniel, a Sidrac, a Abdenago, y que se convirtieron en líderes de Babilonia. Esther, por ejemplo, esta mujer tan valiente que recordó la palabra de Dios, fue hecha reina en las cortes de un rey de Persia. O sea, la forma como coloca Dios sus instrumentos para la liberación de su pueblo. Pero después de 70 años de cautividad en Babilonia, pues se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, la tierra prometida. Pero también encontramos que de los 3 millones de judíos deportados, solo 50,000 decidieron regresar a la tierra prometida. Pues esto es solo como el 2%. Pero sí regresaron, después en los días de Esdras, reconstruyeron el templo y establecieron un fundamento espiritual para Israel una vez más. Es lo más importante. En el libro de Nehemías, empieza como 15 años después de que termina el libro de Esdras. 100 años después que los cautivos regresaron a la tierra prometida, y alrededor de 150 después que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Después de este largo tiempo, los muros de Jerusalén pues aún estaban en ruinas. Segundo punto. Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Nehemías 1:3. Palabras de Nehemías nos dice esta palabra. Hijo de Acalías, dice, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes Quiseleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Ananí, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos, sobre los sobrevivientes que habían llegado del cautiverio y sobre Jerusalén, y me respondieron, allá abajo en la provincia los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de huecos y sus puertas quemadas. Al oír esto me senté y me puse a llorar. Y durante muchos días permanecí en la tristeza. Ayunaba y oraba ante Dios del cielo. Y le decía, ay Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Sí, hemos pecado contra ti, hemos pecado. Tanto yo como la casa de mi padre nos hemos portado mal contigo. Pero tú dices, si vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Hermanos, encontramos una de las características de los profetas y de los siervos del Antiguo Testamento es que siempre en su oración intercesora por el pueblo apelan y le recuerdan a Dios su pacto, sus promesas que Él hizo, hechas a los patriarcas por su pueblo, su alianza. Nehemías también lo hace en este caso,
reconociendo su total dependencia de Dios, mire hermanos, reconociendo también su pecado y los pecados de sus padres, de sus hermanos, del pueblo, no de sus antepasados. Es una oración profunda de reconocimiento ante Dios, de ver su pobre humanidad, de ver sus faltas, la rebeldía del pueblo, hermanos. Todo esto se lo hace presente a Dios y leemos bien el texto. Encontramos en cada palabra cómo Nehemías acude también a decirle, Señor, mira las promesas que hiciste a nuestros padres, a Abraham y a todos los patriarcas. Y de esta manera es escuchado por Dios, que está atento a escuchar las súplicas de sus hijos. Siempre, siempre Dios estará atento a escuchar nuestras súplicas, como lo hacía en esos tiempos del Antiguo Testamento. Y como lo dice él mismo, él ve al corazón. Siempre por allá en Isaías nos dice, ustedes miran al exterior, pero yo no, yo miro al corazón. Yo miro la intención, ¿no es cierto?, lo que hay en el corazón del hombre. Y esta oración de fe y de confianza de Nehemías hace que Dios le conceda esas gracias, pone los medios y lo protege a él. Miremos también esta reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén. Entonces recordemos cuando estaba ya que era copero del rey Artajerjes. Nos encontramos en Nehemías 1:4. Mire esto, cuando oí, escuchemos esto tan importante, cuando oí estas palabras me senté y lloré. 3 cosas tan importantes ahí. Escuchar, tan importante que es escuchar. Es una de las palabras que nos dice el Papa Francisco, escuchar. Siempre él hace énfasis en que tenemos que escuchar. Segundo, dice, oí estas palabras, me senté. No es una posición como de que Dios mío, quedé así como sin alientos, me siento a meditar, me siento a también tratar cómo voy a hacer. Y tercero, lloré. 3 cosas tan importantes. El llanto de Nehemías es un llanto no de quejadumbre, no. Es un llanto para manifestarle a Dios su tristeza, para implorar su poder. Y luego, hice duelo por algunos días y ayuné, miren el ayuno, tan importante el ayuno. Hice duelo y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Levanta su oración hacia Dios. La reacción de Nehemías fue inmediata. Inmediato supo la noticia, inmediato reacciona. Y es una reacción extrema, hermanos. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo. Inmediatamente no hubo fuerza en sus piernas. Volvemos a repetir, me senté a llorar y a hacer duelo. ¿Qué es lo que hace uno cuando hace duelo? Pues, hermanos, siente la tristeza, siente la angustia, siente la soledad, siente el dolor de sus hermanos. Estaba usando también Dios a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Mire, la forma que Dios va utilizando a las personas. Pero primero, pues Dios hizo algo en Nehemías. ¿Ve? Toda gran obra de Dios comienza con mismo Dios, haciendo una gran obra en alguien para hacerlo instrumento de salvación para sus hijos. Ya como Dios va colocando cada situación en cada tiempo, en el modo, en el lugar, en cada situación que se presenta. Dios no hace las cosas
improvisadamente. Dios tiene un plan, hermanos, y tiene a sus elegidos para utilizarlos en cada momento, en cada situación. Toda gran obra siempre empieza por la iniciativa de Dios. Vemos otros puntos. Primero, Dios preparó esto desde tiempo atrás. Con la importante posición que tenía Nehemías allá en Persia, ante el rey, que era su copero. Entonces, mire, era una importante posición en ese momento para él. Ser copero del rey quería decir una confianza plena del rey en el hombre, en esa persona. Había una confianza total, era copero, tenía que ser puesto a prueba, total prueba, porque en ese tiempo, recordemos que envenenaban mucho, de pronto utilizaban ese método para matar al rey, y entonces el copero era el que tenía que estar ahí probando, llevando, era el responsable, digamos, en ese sentido, de la vida del rey en cuanto a su alimento, en cuanto a estar más cerca del rey. Era una confianza plena. Entonces, pues allí el Señor estaba preparándolo, había permitido que fuera ese hombre de confianza. Con un corazón curioso por el pueblo de Israel. Corazón a todo dar por su pueblo, pensando qué está pasando. Ahora vemos que él tenía un corazón que rompía por su estado de necesidad. Como segundo punto, Dios vio la necesidad desde el cielo, pero poco se hacía hasta que el hombre indicado también sintiera la necesidad. Dios hará algo grande para cubrir esa necesidad a través de Nehemías. Pero tercero, no hay forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo. Tenía que ser un líder, uno que influyera en muchas personas para que se cumpliera el trabajo. Nehemías es un libro que trata completamente sobre el liderazgo, algo que necesitamos, hermanos, en la actualidad. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no será fácil. No hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice, levantémonos y construyamos, Satanás dice, dejen que me levante y me oponga. Son palabras de un filósofo, Rembrandt. Los líderes deben de tener una gran visión. La de Nehemías era, a través de mi Dios va a corregir problema que ha sido existido por más de 150 años. A través de mí, Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. Encontramos en Esdras 4, 6:23, se refiere, cuando habían intentado reconstruir las murallas, pero no habían podido. Y nosotros debemos tener una meta que sea lo suficientemente grande. También las enseñanzas de Nehemías es que no se quejó, ni se puso a mirar quién podía resolver el problema. Hizo lo que tenía que hacer y orar y buscar a Dios con intensidad en esa situación. Dios de los cielos, dice Nehemías, pues tenía también en claro entendimiento de que a quién oraba y a quién ayunaba. Hay muchos dioses, hermanos, en los que la gente confía hoy, pero solo el Dios de los cielos, el verdadero, puede dar respuesta a nuestras necesidades. La oración de Nehemías es primordial y esencial para el liderazgo. Nehemías oró por 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Más adelante, cuando la labor de construir los muros realmente comienza. Solo toma 52 días terminar el trabajo, pero el proyecto de 52 días tuvo un fundamento de 4 meses de oración, hermanos. Ya nos da pereza la oración. Nehemías llevó su dolor y estrés a Dios en oración. La oración aliviará su estrés. Le dará la fuerza para seguir adelante y vencer todos los obstáculos y miedos. Cuando se espera en el Señor, la oración, Él renovará, hermanos, las fuerzas.
se puede llevar a cabo todos los planes que Él nos encomienda, como nos dice en Isaías 48 al 31. ¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Que Dios desde siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y cuya inteligencia es inescrutible, hermanos. Dice que el cansado da vigor, y que al que no tiene fuerzas le da energía. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán como alas de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Nehemías viene a Dios con humildad, Nehemías 1:5 al 7. La humildad comienza al entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos y yo no soy Él. También Nehemías reconoce exactamente quién es Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. La humildad comprende también mi completa dependencia de Dios. Cuando Nehemías le pide desesperadamente que lo escuche, la oración de tu siervo, la humildad también confesará el pecado abiertamente sin ningún intento de excusarlo. Nehemías 1:5 al 7. Hermanos, nunca aligeraremos la carga a menos que hayamos sentido la presión en nuestra propia alma. Nunca será usado por Dios para llevar bendición. A Dios que haya abierto sus ojos y lo haya hecho ver las cosas. Queridos hermanos, que tomemos esta enseñanza para nosotros y la hagamos posible en nuestra vida. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. No claudicar.